muy especial que tiene que ver con todos nosotros. A todos nos afecta en un mayor o menor grado, y hemos visto ese tipo de espiritualidad presente mayormente en nuestra sociedad chilena por cuenta, de cierta manera, del desarrollo económico, y ha hecho con que se note más ese tipo de espiritualidad, que es la espiritualidad materialista. Nosotros podemos criticar el materialismo como tal, pero muchas veces no nos damos cuenta de cómo el materialismo puede estar más adentro de nosotros de lo que pensamos. Quisiera empezar con una frase de Nietzsche que decía que el materialismo sería el nuevo Dios de nuestra era. Él dice que lo que alguna vez fue hecho por amor a Dios, ahora es hecho por amor al dinero. O sea, por amor a lo que hoy nos da la mayor sensación de poder y una buena conciencia. Y de hecho, eso se ha visto en nuestra sociedad. El amor al dinero, no de una manera tan obvia como unos pueden pensar. Podemos nombrar aquí Caso Cabal, Sokimich, podemos nombrar lo que estuvo en los últimos días, el tema de las papeleras, ¿no? El Confort y todas las fraudes de las farmacias. Y todos nosotros nos damos cuenta de que en el gobierno o en el mundo corporativo hay mucha codicia, hay mucho amor al dinero. Pero seguramente ustedes saben que en las instancias más bajas de la sociedad pasa lo mismo. O sea, nosotros estamos entrando en agosto, septiembre es uno de los meses donde los asaltos a domicilio sube cada vez más, porque la gente quiere plata para el 18. Es así, han entrado en muchas iglesias en esa época, hemos visto eso. El amor al dinero está presente en todas las camas de la sociedad, es algo bien democrático. No respeta color, no respeta origen, no respeta estilo ni nada de eso. Aunque como extranjero he visto que hay una cultura nacional que es de exportación, que es del lanza chileno, ¿no? La gente ha exportado lanza por varias partes del mundo, pero lo que como extranjero puedo decir, otros países también lo han hecho, ¿no? Así que eso no es algo exclusivo de una cultura, es algo presente en todas las culturas. Y tampoco es algo típicamente latinoamericano, como algunos pueden pensar, porque nosotros podemos meternos ahí en Netflix y ver centenas de seriados de ladrones norteamericanos, ¿no? Entonces seguramente allá hay muchos también en ese sentido. Pero la noción de la dependencia del dinero es un tema complicado. C.S. Lewis, más o menos 70 años después de lo que dijo Nietzsche, va a decir lo siguiente: uno de los peligros de tener mucho dinero es que está en español de España. Así que podéis sentiros bastante satisfechos con la clase de felicidad que el dinero puede proporcionar y dejar así de percataros de vuestra necesidad de Dios. Si todo parece seros dado sencillamente firmando cheques, es posible que olvidéis que en todo momento dependéis totalmente de Dios. Así que ustedes pueden leer con la voz de como es Pablo, ¿no? Y sentir así bien con lo que está diciendo C.S. Lewis. De verdad lo que dice tiene sentido. Si nosotros estamos muy acostumbrados a que cualquier problema yo resuelvo pagando, ¿qué dependencia tendré de Dios? Yo me acuerdo de unos hermanos de una iglesia en Brasil. Ellos estaban plantando una iglesia en las afueras de Mackenzie, que es un barrio de clase media alta, un barrio así de una muy elevada condición social. Y la dificultad que ellos tenían de dialogar con las personas y presentar el evangelio, porque la gente decía: yo no necesito tu Dios, yo tengo todo lo que yo necesito. Y nosotros también, por otro lado, nos hemos acostumbrado a predicar un evangelio del Dios simplemente que suple las necesidades materiales. Y necesitamos entender eso. El evangelio va a traer ejemplos de Jesús encontrándose con personas ricas y pobres y presentando el evangelio de igual manera. Y quisiera comentar con ustedes sobre un texto que está en Lucas, el capítulo 12,
en el cual Jesús va a tratar de responder a esta espiritualidad materialista, pero de una forma muy directa. Hemos visto en otras instancias, las semanas pasadas, Jesús respondiendo de una manera muy delicada, de una manera muy sutil a algunas inquietudes espirituales, pero con relación a la espiritualidad materialista, Jesús es bien tajante y objetivo. Mira lo que se pasó ahí en el capítulo 12 de Lucas, de los versículos 13 al 21. Voy a leer esa diapositiva, ustedes leen la siguiente. Dice: uno entre la multitud le pidió: maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez y árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Y así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Interesante que a ese hombre Dios le llama necio. ¿Saben ustedes qué es lo que es necio? Hemos estudiado hace algunas semanas atrás en la 12 con Biblia una de las canciones de Silvio Rodríguez, se llama El Necio. Entonces, ¿dónde dice: será que la necedad parió conmigo? ¿Y qué es lo que es necedad? ¿Qué es lo que es el necio? Necio es la persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Es así como Dios se refiere a este hombre. Es así como Jesús, de cierta manera, se está refiriendo al hombre que al inicio interrumpió la charla para pedirle un favor que no era un poco correcto, por decirlo así. Es así como Jesús presenta esa problemática de la espiritualidad materialista. Y Tim Keller va a decir que el tema del materialismo está presente incluso cuando nosotros no nos damos cuenta, porque de hecho es un pecado silencioso. Es el pecado donde la gente, en el cual la gente menos reconoce en sí, quizás en el otro, pero en sí no. Dice: Jesús advierte mucho más frecuentemente a las personas contra la codicia que contra el sexo, y aún así la mayor parte de las personas no se siente culpada de dicho mal. Si Jesús habla tanto de este problema, es porque es un problema recurrente y es un problema serio. ¿Cómo Jesús entonces responde a la espiritualidad materialista? En ese texto podemos encontrar cómo Jesús va a desmascarar 5 falacias de la espiritualidad materialista y presentando en contraste 5 verdades del Evangelio que nos libran de una espiritualidad materialista. Lo primero que Jesús condena aquí es la falsa ambición. El muchacho se presenta ante Jesús y dice: Jesús, pide a mi hermano que divida su herencia conmigo. Primero, por Barça, Jesús le para los carros y dice: hombre. No era una forma muy cordial de decir. Es como si Jesús dijera: oiga tú. Y primero Jesús se excusa porque él esperaba que funcionara con Jesús lo que funciona con los demás rabinos de la época, donde uno tiene un problema legal en la ley, obviamente, judía, y se presenta ante los rabinos para que los rabinos puedan funcionar como juez e intérprete de la ley. Y él quería lo mismo, pero él no quería una mediación, él quería una intervención. Él no dijo que su hermano estaba siendo injusto y la herencia debiera ser dividida 2/3 para el hermano mayor y 1/3 para el menor. Lo que él quería era que Jesús
sacando de sus derechos o de su influencia espiritual y moral que tenía por sobre ellos, obligara, no necesariamente justamente, a que el otro accediera a los pedidos de su hermano. Él quería plata y estaba ocupando a Jesús como medio para ello. Jesús condena eso, claramente. Condena esa ambición y ese deseo por más y por más. Interesante que Jesús, cuando responde, dice: la vida no depende de la abundancia de los bienes que uno tiene. La construcción de esta porción es una construcción muy peculiar en Lucas. Él dice, de la multitud de los bienes, esto no define el valor del ser humano. Jesús cuestiona al muchacho: ¿qué es lo que realmente quieres? Esta es una falsa ambición, porque Jesús va a mostrar que la vida vale mucho más y hay cosas mejores y más importantes que ambicionar. Tanto es así que en el versículo 31 Jesús dice cuál debe ser la verdadera ambición. Busquen pues en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿qué cosas? Que comer, que vestir, todas esas cosas os serán añadidas. El materialismo entra en nuestro corazón cuando ambicionamos y ambicionamos cosas equivocadas. No hay problema en ambicionar cosas correctas. Jesús lo que quiere es corregir nuestra ambición. Corregir nuestra ambición. Ambicionamos estas cosas porque esperamos encontrar en estas cosas realización, placer, satisfacción. Pero la espiritualidad materialista presenta esa falsa ambición y vemos cómo Jesús confronta aquí. Pero también la espiritualidad materialista presenta una falsa seguridad. Jesús entonces nos cuenta una historia, una parábola. En esa parábola hay un hombre y ese hombre tuvo una muy buena cosecha. Y después de haber tenido una muy buena cosecha, él no tenía espacio, mira qué buen problema, no tenía espacio donde almacenar todos sus bienes. Es como la persona que dice: pucha, yo no tengo mi casa o mi departamento solo me permite estacionar 2 autos y ahora tengo 3. No sé qué hago, esto es muy complicado, ¿no? O como que no, el gerente del banco me llamó porque tengo tantos beneficios y no he ocupado correctamente la cantidad de crédito que tengo derecho, porque tengo muchas... O sea, no sería un problema para la mayoría de las personas. El tema es que ese hombre, cuando se planifica en almacenar correctamente la cantidad grande de bienes que tiene, él expresa que es exactamente por la abundancia de bienes que él está seguro. El versículo 19 va a decir ahí, al inicio, la reflexión del hombre hacia sí mismo. Descansa, porque ya tienes suficiente para ti, para tus hijos, para tus nietos. Ya no vas a tener problema, vas a estar seguro. No vas a tener el temor de que te echen, el temor de que no tenga plata en la cuenta cuando te va a vencer el pago de las cuentas, no tenga problemas en comprar lo que quieras, viajar hacia donde quieras. Estás seguro. Y es como Jesús confronta esta seguridad, porque dice que al final esta seguridad que él tanto tenía resultó en absolutamente nada. Porque en esa misma noche Dios dijo: a ver qué seguro estás. Cuéntame, hoy día mismo se te pedirá tu alma. ¿Y de qué te habrá servido tamaña seguridad? Jesús confronta esta falsa seguridad mostrando cómo el aferrarse a las riquezas es algo insano. Es algo, como vimos, es la más profunda demostración de necedad. ¿Por qué? Porque yo no me puedo apoyar en algo que en cualquier momento me puede fallar.
Yo me acuerdo que en los 90 hubo un presidente que entró en Brasil como un presidente de la renovación y algo así. Y una de las primeras cosas que hizo en el clímax de la crisis económica fue confiscar todos los dineros que la gente tenía en sus ahorros. Entonces imagínense, tienes una cuenta de ahorro y tienen ahí mucha plata en el ahorro para comprarse el departamento, ahorrando para cambiar el auto, ahorrando para hacer alguna planificación, para expandir la empresa, algo así. Y de repente el gobierno va y dice, no, nosotros necesitamos que esta plata es nuestra. Muchas empresas fueron a quiebra, mucha gente se suicidó. ¿Por qué? Porque perdieron todo. De la noche a la mañana ya no tenían con qué pagar. Lo mismo pasó en 32 en los Estados Unidos, con el quiebre de la bolsa de Estados Unidos. Con el 2008, con el tema ahí de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos. Tanta gente se suicidó, gente se tiraba de los edificios, no hay chiste. La seguridad de las riquezas es algo que el ser humano nunca podrá tener. Obviamente que es mejor tener que no tener, uno puede decir, seamos honestos. Pero lo que Jesús quiere decir es, no puedes confiar en esto. ¿Por qué? Porque te puede fallar. Tienes que confiar en lo que no te va a fallar. Ese es el punto. Porque aunque confíes en esto y tengas una buena vida acá, ¿qué pasa después? Para entender la locura de la falsa seguridad, tenemos que leer Eclesiastés. Eclesiastés va a mostrar eso. Y dice que la vida es una locura. Uno trabaja, junta, luego muere y no puede disfrutar de lo que juntó. ¿Cuál es el sentido de esta vida? Por lo tanto, Jesús de igual manera va a criticar esa falsa seguridad. Porque la vida nosotros no controlamos. Yo no puedo hacer con que la uña de mi dedo crezca, solo de mirarla. ¿Cómo puedo controlar cualquier otra cosa? Aún con todo el dinero del mundo, yo no puedo hacer ni siquiera eso. Es una falsa seguridad. Pero también Jesús cuestiona el falso placer que el dinero produce. Y seguramente no vamos a ser hipócritas aquí y decir que no, que somos todos franciscanos y que nosotros vinimos a pata pelada y no comemos nada y pasamos mal. No, no es así. Sabemos que cuando nosotros tenemos mejores condiciones para dormir en una mejor cama, para tener una mejor calefacción, para comer algo un poquito más rico, mucha que lo disfrutamos, no seamos hipócritas. Lo que Jesús cuestiona no es eso, de ninguna manera. Tanto no es eso, que todas las cosas buenas fueron hechas por Dios, empecemos por ahí. Segundo, cuando Jesús fue a un matrimonio y que el vino del matrimonio se acabó, Él transformó agua en vino y transformó en un vino mejor que lo anterior. Él podría decir, no, ustedes están muy orgullosos, así que un vinito sencillo nomás, métele agüita, de cajita, no fue así. O sea, Jesús y el Evangelio no es contra lo que tiene calidad. El problema aquí es cuando nosotros encontramos el placer de nuestra vida en los bienes materiales. ¿Por qué? Porque es un falso placer. Mira lo que el hombre dice: come, bebe, diviértete. Ese placer que él entendía como la realización de su vida era un placer tan efímero por dos razones. Primero, él no podrá hacerlo aunque lo quisiera, porque esa misma noche él sería recogido. Y segundo, nosotros sabemos que la ansia del corazón humano por los placeres es inagotable. Es inagotable. Vemos en Proverbios 31:15 que la sanguijuela tiene dos hijas: dame y dame. El que se divierte, llegará el momento donde todo tipo de diversión ya no es suficiente. Va a querer ir más allá, va a querer experimentar algo más.
Se acabarán los lugares del mundo para viajar. Se acabarán las comidas raras para comer. Se acabarán las cosas excéntricas que comprar. Y siempre se va a querer más y más y más y más y más. Y el placer nunca será suficiente. Es una verdadera adicción. Es una verdadera locura. Es una verdadera esclavitud. Aquellos que están cegados por el placer del dinero nunca tendrán lo suficiente. Eso es el punto. Si no hay lo suficiente, uno no podrá sentir el real placer. Porque ¿qué es lo que es el placer? Es realización, es satisfacción. Es cuando uno prueba. Yo me acuerdo hasta hoy día del mejor café que yo he tomado. Yo lo miraba de menos porque lo veía así como medio transparente. Así. Le tomó al tipo que me estaba haciendo como más de media hora en prepararlo. Preparar una taza. Me lo tomé y así como que... se pasó. Ese es el mejor café de mi vida. Y he probado mucho café. Pero hay un nivel de satisfacción que uno llega y dice, eso es. Esa percepción de, llegué. Pero en la vida nunca será suficiente. Jesús entonces cuestiona eso, mostrando que todo termina muy rápidamente y luego ya no tendrás nada. Pero no solamente Jesús denuncia el falso placer, pero también denuncia el falso propósito. Si usted se da cuenta en la parábola que Jesús cuenta, por toda la parábola nosotros vemos Jesús mostrando al hombre como alguien profundamente egocéntrico. Interesantemente el texto se inicia así. Un hombre, el campo de un hombre produjo mucho y el campo produjo y el hombre cuando entra empieza a hablar. ¿Qué haré con toda mi riqueza? ¿Dónde pondré mis cosas? Mis tesoros, mis bienes, mis graneros, mi alma. Es intencional. La constante referencia del hombre a sí mismo, hablando de sus cosas, hablando de sus bienes, hablando de sus posesiones, hablando de sus placeres, hablando de su alma, hablando de su futuro. Es intencional para mostrar que la espiritualidad materialista es profundamente egocéntrica. Ese hombre tenía el propósito único en su vida de gozarse de sí mismo, de gozarse en sí mismo. Él se veía a sí mismo como el fin de todo. El dinero era para él. Él se había olvidado que para que la planta pudiera brotar y germinar y dar fruto, el sol tuvo que brillar, la lluvia tuvo que caer, Dios tuvo que bendecir para que eso creciera. Él no hizo con que creciera la vegetación y la plantación. Él no hizo con que lloviera. Él no hizo con que el sol saliera. Pero aún así, él pensaba que todo eso era resultado de su ingenio, de que él era un tipo fantástico, de que él era perfectamente una marca de un excelente gestor, un excelente productor, un excelente empresario. Él se la creía toda. Y él creía que todo era para él, porque era la genial. ¿Han conversado con gente exitosa que comparte esa teoría? Ellos se creen por sobre el resto, porque son geniales. Se creen más geniales porque ignoran que hay un montón de factores externos que fueron decisivos en lo que él llama de éxito en su vida. Exactamente ese tipo de propósito muestra la necedad del caballero. Él ni siquiera se había dado cuenta que él dependía única y exclusivamente de Dios, de que todo venía de las manos de Dios.
De que si Dios no hiciera caer la lluvia, no había plantación. De que si Dios no hubiera dado a la plantación la posibilidad de germinar y crecer, no había vida en ningún momento. Es un falso propósito cuando nosotros nos permitimos vivir la vida entre el yo, el yo, el yo y el yo. Podemos hacer eso de un mayor o menor grado, incluso dentro de un ambiente religioso. Tenemos entonces que mirar hacia adentro y decir, pucha, ¿será que todo ese deseo de tener más, de querer más, es simplemente para que yo me sienta más conmigo mismo, para que yo me sienta mejor que el otro, para que yo tenga en mí mismo esta satisfacción? Jesús cuestiona ese falso propósito porque dice que la vida del ser humano no debe ser centrada en sí mismo. El principal mandamiento del Señor es: ama a Dios por sobre todas las cosas y luego ama a tu prójimo como a ti mismo. En ese sentido, en este orden, yo soy el tercero. Porque yo tengo que amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque todo gira alrededor de Dios y no de mí. Los bienes que tengo son para Él. La vida que tengo es para Él porque fue Él quien me la dio. Es de Él. Nosotros no estamos dando nada a Dios que Dios ya no lo haya tenido. Ni siquiera cuando le damos dinero. Ay, que estoy ayudando. ¿Qué estoy ayudando? Él me salvó. ¿Cómo puede decir que yo estoy ayudando a la obra? Objetivamente no lo estamos. Es así como nosotros debemos ver la vida. Mirar hacia dentro de nosotros y combatir el falso propósito que puede existir. Y juntamente con ese falso propósito está lo que Jesús condena al final, que es la falsa riqueza. Jesús en el versículo 21 va a decir ahí que, vamos a mostrar aquí el versículo todo porque ya se nos ha olvidado. Dice: así sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Jesús habla de una riqueza. Muchas personas, al combatir la espiritualidad materialista o el materialismo de nuestros días, tratan de poner eso en un cuadro de Dios ama a los pobres, de que Dios vive con los pobres, y yo tengo que buscar ser siempre que pueda pobre, porque Dios estará con los pobres. Yo no tengo duda de que Dios es misericordioso con aquellos que menos tienen, porque los que menos tienen son más conscientes de su necesidad. Pero Jesús también estuvo con varias personas de mucho dinero. Cuando Jesús fue a Jericó, Él se quedó en la casa de Zaqueo, seguramente la mejor casa de la ciudad. Y Zaqueo no era para nada pobre en dinero, pero sí pobre en espíritu. Y Jesús fue para enriquecer la vida de Zaqueo. Jesús habla de una riqueza. Cuando Jesús habla con el joven rico y dice para que él vendiera todas sus cosas y las regalara a los pobres y entonces siguiera a Jesucristo, no era que todos nosotros debemos hacer un voto de pobreza y algo así. Lo que Jesús quería que aquel muchacho entendiera y que nosotros debemos entender es que hay un tesoro mayor. Hay un tesoro mayor. Por eso que ese hombre es llamado de necio, porque teniendo un tesoro mayor, él prefiere el tesoro menor, él prefiere el que vale menos, él prefiere el que se puede perder, algo que no se puede perder. Jesús va a hablar en ese mismo capítulo sobre la confianza en Dios y por qué es obvio, es racionalmente lógico confiar más en Dios que en las riquezas. Porque hay algo en Dios que es infinitamente más valioso y más encima yo no lo puedo perder. No nos engañemos con la falsa riqueza de ese mundo. No nos engañemos con la falsa riqueza y la falsa exultación que pequeños logros puedan dar. Porque nos engañan. A veces uno ve personas ambiciosas. La ambición, ellas tienen muchos niveles.
Y uno puede decir, yo no soy ambicioso porque solo ambiciono cosas pocas. Es que de poquito en poquito uno va subiendo. Y de repente vas a estar ambicionando lo mismo que aquellos ambicionaban en el momento en que lo condenaste. Debemos cuestionar nuestros corazones. Si nosotros estamos anhelando riquezas falsas, perecederas, en vez de la riqueza verdadera, ¿qué es lo que Jesús presenta? Jesús entonces sobrepasa todas las promesas de la espiritualidad materialista. ¿Por qué? Porque Jesús es la real ambición. ¿Qué es lo que debemos ambicionar en esa vida? Debemos ambicionar a Jesucristo. Obviamente que debemos tener planes y deseos concretos en nuestra vida, está bien, pero no debemos transformar eso en nuestra meta de vida. No podemos transformar eso en nuestra identidad. No podemos transformar eso en nuestra religión. No puede ser eso que consuma nuestros días. No puede ser eso que nos haga levantar en la mañana. No puede ser eso lo que nos haga trabajar en donde sea. La ambición es Jesús, porque hacia Jesús vamos. Cuando lleguemos al cielo, ¿qué es lo que vamos a tener? Solamente a Jesús. Y el punto es, no hay nada más que Jesús que se pueda tener. Jesús también es la real seguridad. Porque Jesús mismo dijo que todos aquellos que el Padre le dio, de ninguna manera Él los perdería. La Biblia presenta a Jesús como la roca que llena todo el mundo, sobre el cual mi vida puede estar segura. Jesús dice, no es que uno tenga que vivir una vida loca económicamente, no. Uno tiene que coordinar su vida y su seguridad financiera en Jesús. De tal manera que tengo que sí ser correcto con mis finanzas, pero también tengo que entender que la seguridad que yo tengo no proviene del rigor con que yo trabajo y con que mantengo mis finanzas. El Señor es quien me asegura el fin del mes. Y al mismo tiempo tengo que ser lo mejor que puedo en administrar las cosas. ¿Por qué? Porque cuando lo hago así, cuando soy correcto en administrar lo que yo tengo, estoy expresando a ese Jesús que es mi seguridad, cuánto lo amo. Y eso es el real placer. Esa es la satisfacción del cristiano, de decir a Dios, me goza hacer las cosas como tú quieres que yo haga. Ese es el real placer. Porque al fin y al cabo, ese es el placer que viviremos en la eternidad. Por lo tanto, ese es el placer real, el que queda, el que permanece. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos diseñados, somos construidos, este mundo está hecho para que todo apunte hacia Jesús. Ese es el propósito de nuestras vidas. Y apuntando hacia Jesús, yo sirvo mejor al otro. Apuntando hacia Jesús, yo amo más a mi esposa. Apuntando hacia Jesús, yo sirvo mejor a mi compañero de trabajo. Apuntando hacia Jesús, yo soy un mejor ciudadano. Apuntando hacia Jesús, yo encuentro mi lugar en el mundo. Apuntando hacia Jesús, yo tengo mucho más sentido en la vida y placer de vivirla. Apuntando hacia Jesús, yo sé quién soy, a dónde voy y de qué la vida está hecha. Y todo eso me hace percibir, reconocer que todos los tesoros que yo pudiera tener, los tengo en Dios. Él es mi riqueza, Él es mi porción. Como dice Salmo 16, Señor, tú eres mi porción y mi copa. Tú eres quien ha afirmado mi suerte. Recuerda del joven que quería una mejor porción de la herencia. Aquí aprendemos que la mejor porción es Dios. Dios es mi porción. Dios es mi porción. Esa es la verdadera revolución espiritual a la cual el Señor nos está llamando. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, vamos a pedir que el Señor tenga misericordia, porque podemos ser afligidos por este tema constantemente sin darnos cuenta.
el marketing, la propaganda, las tentaciones económicas de hacernos lucir mejor, de hacernos lucir más seguros, de hacernos lucir más felices, nos pueden engañar. En los años 60, Pepsi fue la primera empresa que utilizó como estrategia de marketing no la calidad de su producto, sino que el estilo de vida de las personas que lo consumían. Lo que Pepsi hizo fue hacer propaganda que hablara al corazón materialista. Y eso es lo que se ha hecho en nuestros días. Nuestra mente está muy afectada por eso. Oremos al Señor y pidamos al Señor perdón y misericordia, que nos ayude a reconocer nuestra condición. Vamos a orar, Señor.